Me encanta tenerte aquí porque tu perfil me llama muchísimo la atención. Me intimida también el hecho de que seas doctor en óptica, científico. ¿Y cómo fue que llegaste a tenerlo claro que querías ser científico? ¿Desde pequeño? ¿Cómo fue ese camino? Sí, fue de niño básicamente que me fui inclinando al área de física y matemáticas. En ese momento, bueno, no sabía que yo iba a estudiar física o iba a estudiar la especialidad de óptica. Sin embargo, sí puedo decir que me fui inclinando hacia las áreas de matemáticas y física. Este, Fue básicamente por inspiración tal vez de mi hermano, no tal vez, sino es precisamente mi hermano mayor. Sí. Me lleva como unos 15 años. Este, pero él es ingeniero civil. Entonces, pues en la convivencia diaria con él, pues, él me empezaba a preguntar, me empezaba a cuestionar. Él ya estudiando pues, sus carreras, pues, me hacía preguntas, ¿no? Y de razonamiento, pues, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Entonces de allí como que fui tomando esta iniciativa de un poco del razonamiento y además compraba libros Sí. y particular pues de física o matemáticas, pues, hubo un particular, fíjate, con un libro que ahorita me estoy acordando que es de física recreativa, que yo empezaba a hojear desde aquel entonces, escrito por un científico ruso, Perelman, si mal no recuerdo, y pues, explicaba diferentes fenómenos de la naturaleza de manera amena en extractos muy cortitos. Sí, como un divulgador científico Sí, que lo prácticamente. atrae al mundo, al Sí, mundano, ¿no? exactamente, pero buscaba como que fenómenos muy atractivos Sí. y te lo explicaba en una página o dos páginas, demasiado rápido. Oye, mencionabas que tu hermano te cuestionaba y luego a veces como que siempre estamos, sobre todo como papás, hablando de eso, ¿no? Como hay que hacer que tus hijos se cuestionen uno mismo autocuestionarte para empezar a entender otro tipo de, de verdades, conocimientos. Pero ¿cómo te van cuestionando? O sea, ¿cómo es este cuestionamiento científico de una manera simple como para poder llevarlo a la educación de nuestros hijos? ¿Sí? ¿Qué hacer como para incentivar el cuestionamiento? Sí, empieza como haciendo uno preguntas, Sí, sin embargo, puedes preguntar a veces por qué este, se mueve un auto, ¿no? Algo ujú, sencillo, ¿por qué pues, se mueve el auto? sí, O por qué cae el típico ejemplo experimental que hizo Newton, sí, o al menos se platica que así lo hizo, que dejó caer la manzana y cae a la tierra. Pues, exacto. el por qué cae la manzana a la tierra. Empieza uno haciéndose preguntas, o qué pasaría si en lugar de dejarla caer pues, a una cierta altura determinada, pues lo subo más. O si le Ajá, pongo un obstáculo. Y entonces te empiezas a generar varios escenarios de tal manera que empiezas a extraer información. sí. Esa es la mente científica finalmente, ¿no? Como poner cuestiones, experimentar o analizar o observar y ver qué sucede, ¿no? Exactamente. Y es a través de las preguntas y generando las respuestas o tratando de dar las respuestas, es como vas avanzando en el conocimiento. Aquí Voy a poner a acercarte un poquito más. Ahí. sí, gracias. Me surge este comentario de Sí. que en muchas ocasiones preguntamos diciendo el por qué sucede esto o por qué el otro. Ujú. Cabe resaltar, o quiero resaltar, que también es importante utilizar la pregunta diciendo ¿para qué? ¿Para ¿Y, qué? y cómo? Claro. ¿Y cómo? Sí, Porque se pueden encontrar una respuesta con más, mayor conocimiento. sí. Incluso yo podría decir que hasta filosófico, ¿no? O sea, los para qué también llevan una capa de profundidad distinta, como de alimento hacia la misma persona, ¿no? O sea, yo así lo veo cuando hago podcast o tengo un cliente
oye, que quiero hacer un podcast, siempre pregunto eso, ese, ¿para qué? ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que te gustaría que sucediera, no? Exactamente. Y el para qué, bueno, creo que lo veo más adecuado cuando se quiere lograr cierto objetivo, Sí, como personas. Y cuando queremos explicar ciertos fenómenos, sí está el por qué y también el cómo. ¿Cómo sí. sucede esto? Qué- Para de dar respuesta al fenómeno, al origen del fenómeno. Eso está impresionante. Y tú, por ejemplo, ¿cómo vas por la vida generando estas preguntas? ¿O cómo te llegan las preguntas? ¿Surgen de esta investigación? O son preguntas que llegan aleatoriamente o cuestionamientos que te llegan aleatoriamente y los empiezas a investigar, ¿no? ¿Cómo funciona este proceso creativo, digamos, del científico? Sí, todo empieza, bueno, con generando un objetivo o Sí, teniendo un objetivo. En la investigación, pues, si quieres explicar cómo es que la luz se refleja de un material cuando incides luz, a un cierto ángulo, sí, entonces como que das las condiciones. A partir de esas condiciones y de ese, mm, pues, planteamiento del problema, sí, es como empiezas a cuestionarte. Esta parte pues, de que mencionas, de que va uno por la vida cuestionándose, pues yo creo que ahí es más que nada porque uno viene pensando en determinado problema. claro. Pero empieza uno planteando este Y problema. ese sí es cierto, o sea, como que me acaba de caer un 20, o sea, tú pensaría que vas generando como estos cuestionamientos, pero realmente surgen de la solución de cierto problema que tienes, ya sea un problema de vida o un tema cosmológico, pero de ahí, de este intento de solución surge el cuestionamiento, ¿no? Claro, Claro, sí, porque no podemos generar, que bueno, sí se puede, pero no tendrían sentido si no tienes un objetivo claro. determinado. Que es simple, pero de alguna forma es muy profundo, ¿no? Sí, exactamente. Sí, profundo y a la vez que te alinea, te va Ajá. alineando Sí, sí, te hacia da dónde guía, quieres, te ¿no? da guía, exacto. Wow, wow. Hablando de guías, ¿no? O sea, a mí me sorprende muchísimo tu perfil porque además de científico, que podríamos profundizar ahí, pero también tienes otra faceta que es de coach sistémico, que son las constelaciones, ¿no? ¿Cómo surge esto en ti también? O sea, con este pensamiento científico tan razonador, ¿cómo le entra esta cabida a las constelaciones y a la parte sistémica? Sí, fue básicamente eh, eh, la parte inicial fue una invitación que me Ujú. hicieron para entrar a un tipo de cursos de constelaciones. Sin embargo, además, puedo decir que de forma personal, antes de ello, Sí, yo ingresé a cursos un poco enfocado hacia lo que es el desarrollo humano dentro sí, de las organizaciones. ok, O sea, en ese entré a esta parte de coaching, que sí, puede ser coaching ejecutivo y coaching sistémico. sí, Entonces, tanto fue iniciativa mía, se dio a la par como invitación a ahora sí, de una amiga, que pude involucrarme, en ambas áreas, digamos. La parte, déjame decirte, desarrollo humano, sí. y ahí brinqué a lo que es las constelaciones, y por otro lado mi parte personal como iniciativa propia de conocer un poco del desarrollo organizacional. Está increíble porque a mí se me hace muy chistoso que sean estos dos opuestos, la parte de óptica, que es pues todo el fenómeno visible, Sí, y esta parte sistémica que es un poco más sutil, ¿no? No es tan perceptible a la vista, pero empiezas a desmembrarlos, dime si estoy equivocado, como en ciertas áreas, ¿no? Desde pertenencia, orden, jerarquía,
todo esto que afecta tu sistema de relaciones, ya sea Claro. personales o u organizacional, como por lo que lo buscaste, ¿no? Sí, no, es correcto. En esta parte pues, se van generando estas leyes sistémicas de pertenencia, de orden, este, pues, que debe uno enfocarse, Sí. y que se deben conservar en todo tipo de sistema u organización. ¿Qué fundamentos tiene? O sea, ¿cómo se fundamenta esta parte de orden? O sea, ¿es un microcosmos de algo más grande? ¿O por qué funciona también este tema de constelaciones? Sí, en la parte de constelaciones, bueno, se le debe o atribuye el conformar todo esta, en cierta forma, conocimiento a Bert Hellinger. Sí, Y él, a través de la observación, nunca hizo comprobación de manera científica, simplemente es una observación que él hizo y generó estas leyes. Déjame resaltar que hay una parte de constelaciones sí. enfocada a la parte de la familia y otra parte sistémica que podemos ya asociarla a organizaciones empresariales u otro tipo de organizaciones. Entonces, como que hay dos vertientes que uno puede enfocarse, que es la parte que le llamamos de constelaciones, es la parte familiar y otra parte también se le puede llamar constelaciones, pero le puede ser la parte organizacional. Wow. ¿Qué fenómenos observas tú que te llamen la atención cuando estás llevando a cabo una constelación? Eh, Bien, primeramente, pues comento estos principios que mencionas. Sí, Este, son principios o leyes sistémicas que deben de conservarse para que el sistema se desarrolle de manera funcional. Em, Se genera un cierto orden. sí. El quebrantar estas leyes empieza a generar ciertas dinámicas grupales. Finalmente estamos hablando de individuos Ujú. este, que pueden hacer disfuncional el sistema. Una de estas leyes es la del dar y tomar. Ok. Es que debe haber un equilibrio. Entonces, en la cuestión empresarial, por ejemplo, o organizacional, si una persona empieza a hacer de más, o sea, hay ciertas actividades que son su responsabilidad, Sí, pero hay otras que no. Si empieza a hacer las que le corresponden y además otras, empieza a generar un desorden. claro. Y entonces se empieza a generar una dinámica entre los elementos de su grupo que empieza a dar tal vez malos resultados. Sí, empieza a afectar esta jerarquía, o sea, se conecta con la parte de dar y tomar, con las jerarquías también, como, oye, tú estás tomando funciones que no te corresponden o atribuciones que no eran tuyas, y eso desequilibra el orden De dar y tomar. de dar y tomar. Que también tiene Exactamente. a mí, o sea, yo que me clavo un poco con la parte más, digamos, esotérica, está esta parte de causa y efecto también, ¿no? O sea, en el dar y tomar. O sea, ¿qué es lo que va a suceder después cuando lleves a cabo estas acciones, ¿no? O sea, ¿en qué desencadena todo esto? Sí, la parte organizacional finalmente te impacta mucho en los resultados. Sí. Entonces, queremos ver algo tangible, finalmente te impacta en los resultados. Si alguien se sale de su círculo de responsabilidades, puede generar unas pues, enojos, molestias, en que pues, otra persona empieza a no hacer lo que le corresponde porque otra persona más se está involucrando en lo Claro. que le corresponde, por ejemplo. Sí, sí, sí. Oye, y en la parte de práctica de estas constelaciones, que tengo, no soy experto, pero tengo entendido que es grupal, ¿no? Hay más personas asumiendo ciertos roles. ¿Cómo lo ves? O sea, ¿cómo es que funciona Mm, la parte de la retroalimentación, ¿no? Que te va dando la otra persona de, no, pues yo me siento de esta forma o siento que estoy asumiendo un rol que no me corresponde y tú lo empiezas a observar
y a corregir o cómo funciona esta parte en del coach sistémico organizacional? O sea, cómo se lleva a la práctica para verlo? Em, ujú. Tal vez me hagas referencia a algo un poco particular ya a la metodología Sí, de cómo hacer la constelación. sí, En, en la vertiente que yo me he ido enfocando, o al menos más interesando hasta el sí. momento, es, es en la parte de hacer una constelación estructural, que le Ujú. llamamos. Y en la parte estructural, que sí se puede dar esta parte que dices, bueno, pues hay ciertos movimientos de las personas que representan Sí, a los elementos del sistema. Sin embargo, la parte importante en la parte estructural es fijarse en la estructura, ya no tanto en que la percepción de los ya. elementos. Como en el mismo acomodo en sí de la jerarquía, Eh, podría ser, la estructura, ¿a eso te refieres? sí, la estructura es cuando en una constelación, que viene siendo una representación de cierta dinámica o de cierto contexto Ujú. de las organizaciones, entonces pues tenemos que colocar pues, un representante que te represente pues, a determinado elemento A, B o C de la organización. Y así encontramos los diferentes representantes. Y entonces en la estructura me refiero a que tal vez un elemento se aleja de otro elemento Ya, o se acerca. sí, Simplemente la cercanía o el alejamiento te dice algo, claro. porque allí se está representando, bueno, pues esta cercanía puede deberse a muchos motivos o ese alejamiento. Sí, sí, sí. Me encanta que aparte es algo. O sea, antes de empezar la plática pensé que era como muy de intuición, pero es un fenómeno completamente observable, entonces. El ver que se aleja o se acerca, Sí, ¿no? en esta parte no es tanto sí, no es de intuición. Sí, Y además, es de observación sí. de cómo estructuran los elementos. Se aleja, te miro, no te miro, hacia dónde veo, este, y con los movimientos que se expresa. Puede ser en cierta forma o en cierto momento que digas, yo creo que puede ser, que es la intuición, esto, Sí, pero la parte importante es de que debes verificarlo. ok. O sea, no es el intuir, dice, Que esa es la parte que te llama a ti la atención, ¿no? También la parte verificable. sí, en esta parte hay que ser verificable. Sí, Porque hay que corroborar los hechos, ¿no? claro. De alguna forma. Oye, y cuando es organizacional, ¿tú llevas, o sea, llevas a las personas de la misma organización o con representantes de otro lugar puedes hacer esta, no sé cómo se llame, simulación de la estructura? ¿Es con gente de tu trabajo que los llevas a la constelación o es aleatorio? No sé cómo funcione. Mm, este, la persona que tiene un tema, Sí, pues se va con el coach sistémico. Él expresa su tema y allí el coach sistémico puede o no puede hacer una constelación. Se puede hacer la constelación pues nada más estando las dos personas. sí, Para ello tienen materiales sí, claro. cuáles se puede configurar y es a través de pues, materiales que pueden ser figuras, Sí, donde podemos representar a través de una figura un elemento del sistema en este caso le llamamos el consultante. está Entonces no es necesario tener a la a la gente, así, gente. no al gerente, Exactamente. no, no importa que no estén. Exactamente. Entonces, en este caso, el consultante puede configurar su sistema, de acuerdo a su tema, con figuras y ponerlas en el espacio. Pues ponerlas aquí en la mesa, ¿no? Que Sí, el espacio me refiero a pues, una mesa de trabajo.
Este, y pues de acuerdo puede colocar su jefe en un determinado lugar, puede colocarse él pues, muy cercano a su jefe o muy alejado a su jefe. Este, si identificamos para dónde ve cada figura o no, pues puede verlo o no verlo. Oh, claro. Este, Y es un acomodo, perdón que te en- interrumpa, aleatorio, o sea, o qué es lo que le da el significado, el inconsciente o sea, el inconsciente sabe bien qué es lo que exacto, está sucediendo. exactamente. Aquí hay una parte consciente que Ajá. el consultante puede decir, ah, pues este es mi jefe, este es mi representante, yo los coloco, pero mi consciente dice, no, pues yo debo estar, pues medianamente, Bloqueando. cercano a él Ah, o ok. medio viéndolo. Sí, sí, sí. Pero esta parte inconsciente es de que al yo tratar de ponerlo por X razón, pues no lo puse enfrente de él, lo puse sesgado Está o lo puse increíble. alejado. Pero es la parte inconsciente que tú piensas algo conscientemente de cierta forma, inconscientemente de alguna forma. Hay alguna razón por la que Sí, está ahí. Oye, y en la parte de corroborar en la vida práctica, ¿lo ves muy claro? O sea, dices, wow, sí es lo que está sucediendo en mi estructura organizacional. O sea, ¿te hace sentido o hay veces que no, que es más complicado? O sea, normalmente te arroja el resultado. sí, la simple configuración de inicio no puede no darte la información, o la respuesta al tema que quieres, Sí, sino más bien aquí el desarrollo de la constelación, que es la parte importante a través de las preguntas del coach, es como el consultante puede llegar a solucionar su tema, a encontrar la solución, porque no es el coach el que le va a dar la respuesta, porque es el consultante el que conoce su tema. ya, claro, claro. O sea, el consultante, para volverlo a resumir, o sea, el consultante se lo va a manifestar al coach, pero el consultante, al observar, va generando la propia respuesta a su duda. Exactamente. Ok, O sea, finalmente aquí es pues, en cierta forma el conocimiento, la habilidad del coach es de que debe llevar, acompañar al consultante a encontrar la solución a su tema. me O encanta sea, eso. entonces en esta parte, pues, constelación estructural, no debe haber nada esotérico. Sí, O sea, es fact, o sea, son hechos eh, medibles y... este, más que hechos medibles sino es un proceso de acompañamiento Ujú. al consultante para que él encuentre una solución a su tema. Se me hace súper montessoriano, ¿no? Como la Exacto. guía que está observando la dinámica del Exacto. ambiente. No está interviniendo directamente, sino que pone elementos para que el propio estudiante vaya encontrando sus propias respuestas, ¿no? Exactamente. Que en esta parte, conectando con la parte de Montessori, este, es algo que también en cierta forma he analizado un poco Sí. y que todo me da sentido en, digamos, toda esta educación. Sí, Este, desde la parte científica y la otra parte sistémica se conectan para ti, ¿no? Cómo llegas tú a Montessori, cómo lo descubres y cómo lo compruebas. mm, el cómo llego, bueno, hay dos partes para dar esta respuesta. El cómo llego, bueno, es cómo llegué a esta escuela. Y la Sí, otra parte es más bien cómo conecto con mi parte de razonamiento con la parte de Montessori. sí. Este, bueno, no sé cuál de las dos, Me gusta. Me gustaría primero el cómo llegas, pero desde una parte narrativa de cómo un científico como ok. tú llega a esta escuela, con qué necesidades o qué objetivos, y después esta parte de cómo lo razonas. Ok. Sí, creo que sí, a lo mejor es lo mejor en el sentido de dar continuidad en el tiempo de las ideas. Ajá. Eh,
en esta parte puedo empezar diciendo que ahora sí, cuando tuvimos a nuestros hijos, mi esposa Rocío y yo, y que los vimos crecer y que ya necesitábamos buscar la escuela para poderlos, pues ahora sí, llevar la parte de que le llamamos kinder, aquí casa de niños, pues inicialmente dijimos, bueno, ahora ¿dónde los llevamos? Casualmente o afortunadamente en ese tiempo yo estaba tomando nuevamente un curso, pues varios cursos de desarrollo humano que he estado tomando y coincidí con la maestra Gaby, la directora de Kiara Vale, que ya la conocía desde antes, también en un curso también de desarrollo humano. Sin embargo, en ese momento volvió a coincidir que volvimos a encontrarnos este nuevo curso. Y yo ya sabía que ella pues, llevaba una escuela. Sin embargo, no sabía si era primaria, secundaria o de qué. Ya, y no sabías ni siquiera si era Montessori o no. Solo sabías que era una escuela. Una escuela. Pues ya, dada nuestra necesidad, pues ya le preguntamos y ya nos hizo la invitación para venir a conocer la escuela. Llegamos, venimos, hicimos el recorrido, pues todas las aulas, nos dio la explicación y pues mi esposa inmediatamente dijo, aquí, ya no busquemos más. Tanto ella como yo fuimos educados en escuelas tradicionales. Yo de lo que conocía de una escuela Montessori era nada más que los niños hacían lo que quisieran. Ajá. Sin más allá, sin indagar más allá. Sí. Creo que dado que pues, mucho antes no tenía hijos, pues no me preocupaba por ello. Claro. No estaban en mi espectro. Exactamente. Hasta ese momento, pues ya dijimos, bueno, pues ya ahora sí necesitamos buscar la escuela. Sí. Y pues nos agradó. Finalmente yo creo que la parte que nos hizo pues de inscribirlos aquí fue que yo creo que de manera pues tanto ella consciente, yo también un poco consciente y otro inconsciente, que buscábamos como que un cambio o estábamos siempre abiertos a este cambio, a una nueva visión de educación. Wow. La parte que puedo decir de mi parte que me atrajo es de que en la explicación pues, veo que se enfocan pues, en las personas, que es en los niños. Sí. Pues mi esposa pues, me hace un poco de relajo en el sentido de que esta parte dice, bueno, pues tú muy cuadrado, muy científico y ahora que estás en Montessori, pues como que sí me sorprendiera mucho. Sí. En parte de inicio puedo decir que sí, sin embargo, como sí me considero abierto a nuevas perspectivas. Claro, lo dices. Pues, bueno, pues vamos a probar, ¿no? Sin embargo, sí, en la parte de mía científica, pues, digo, bueno, pues un poco más cuadrado o alineado a esta parte de que pues hay un profesor que te da la educación y tú escuchas y tú como yo lo hice, haz esto y pues yo muy aplicado pues, lo hago. Sí. Y pues así siempre fui, pues muy aplicado en hacer las cosas que me decían. Sin embargo, bueno, me ayudó conectando con todos los cursos de desarrollo humano que he tomado, enfocados a esta parte de constelaciones, coaching, liderazgo. Me dio sentido toda esta parte de enfocarse en las personas. Y ahora que mencionabas esta parte de que los guías dejan que los niños exploren. Sí. Y dejas que ellos se autoaprendan. Entonces, pues me daba sentido porque yo también en cierta forma aún y cuando yo tenía una parte pues cuadrada, desde niño, pues, yo como que autoaprendía. O sea, la misma parte que decía yo me aplico, yo mismo iba autoaprendiendo. Claro. Entonces como que esa
parte te hacía me daba sentido. sentido, me da sentido. Es muy curioso que lo digas porque me he topado con muchos papás que han estado bueno, como papás del colegio, que tienen a sus hijos aquí, y otros que no están aquí, pero que de alguna forma concuerdan en que hay ciertas cosas que ellos ya naturalmente lo hacían muy montessoriano, sin importar en el sistema en el que estuvieran, como esta que me dices de autoaprender o de esta libertad de buscar su propio conocimiento. Lo he visto en otros papás y se me hace muy chistoso que son perfiles similares, que de alguna manera había algo en su Ajá. niñez o en su forma de aprender que les hace total sentido, ¿no? Y a mí, como me lo platicas, pues de que aunque el estereotipo tal vez o el perfil del científico es como hacia los hechos, muy cuadrado, pero también tienen esta parte de probar, ¿no? De salirse de lo ordinario, llamémosle, para empezar Sí, a encontrar otro tipo de resultados. Y eso también lo vuelve muy montessoriano y científico, ¿no? claro. Y hay dos aspectos, una que veo yo. Una parte de estar abierto a nuevos conocimientos, que es la Sí. parte científica, es siempre estar abierto a nuevas respuestas. Este, sigue siendo científico. Y hay otra parte que no es tan fácil desligarse, que es la parte humana, es la Ujú. parte emocional. Sí. Entonces también hay que estar abierto a la parte emocional, también de la parte de relaciones, pues la interacción social y que veo que es importante. Sí, Eh, es fundamental para, como para esta dialéctica, ¿no? De confrontar ideas y encontrar soluciones. Exactamente. Sin embargo, no es tan fácil. A veces cuando uno va cuadrado, cuadrado en la vida y es científico, científico, Sí, deja uno, no dándole toda la importancia a la parte humana o social. Y entonces no es fácil salirse de esa caja. claro, sí está complicado. Afortunadamente, bueno, para mí, empecé a tomar estos cursos de desarrollo humano, me Sí. hicieron más abierto, más, abierto a este tipo nuevo pues de desarrollo, ¿Y porque realmente, cómo te ven tus colegas? ¿Eres el que se salió del guacal o cómo te ven a ti? ¿Cómo te mm, perciben? fíjate que en esta parte, la parte de desarrollo que yo he tenido humano y a través de coach sistémico, Sí, hasta el momento ha sido para mí, porque mi trabajo me absorbe más, tengo sí, trabajo tiempo completo y me absorbe más la parte científica, que yo no he podido, pues un tanto por el tiempo y otro poco porque también, no lo he buscado el tiempo para dedicarme a la parte de desarrollo humano. ya. Entonces no soy conocido en esa parte. Ah, ok, o sea, es como tu alter ego del otro lado. Exacto. Que está padre, tienes tu identidad ahí encubierta hasta hoy, porque ya estábamos diciéndolo, ¿no? Se Exactamente. van a sorprender. No, me encanta, me encanta. Conectándolo como con esta parte de decisión, de que Montessori fuera la parte de educación y que me dices que de alguna forma como que se complementó con tus dos tipos de formaciones, Ajá. tanto científica como la parte de coach sistémico. ¿Qué veías ahí que te hacía tanto sentido? ¿Qué fue lo que llamó más tu atención? De inicio fue lo que mencionaba, el autoaprendizaje, Sí. el que los niños experimentaran por ellos mismos Ujú. y que se enfocaban en las personas o de forma individual. Que Sí. si un niño en particular necesita más tiempo para aprender, pues le dan su tiempo. Que si un niño pues, tiene o cual necesidad, ven su necesidad. Es la parte de enfocarse en las personas. Entonces, como que con eso yo quedaba tranquilo. Ahora con este tiempo que, bueno, ya tenemos unos años con nuestros niños aquí, pues yo he venido como que tratando de dar similitud, este, o relacionar un poco más, o verlo sistémicamente Sí. el tipo de educación.
Y lo que he podido todavía sin tener una conclusión completa, sino solamente pensando, Sí. pues, Hipótesis. hipótesis Sí. y observando, pues veo que de inicio, por ejemplo, esta parte que decías de los guías, que es muy sistémica. Y es cierto, pues, porque finalmente actúan desde mi perspectiva como un coach sistémico, en la cual tienen unos ciertos o se plantean unos ciertos objetivos, se da un encuadre Sí, como grupal como general, ¿no? grupal general, Sí. y entonces después este llevan, en este caso, a los niños a encontrar sus soluciones. En este caso, pues es su aprendizaje, Sí, sí, sí. pero a través de un objetivo. Y aquí lo puedo ligar un poco con, déjame ver, comentar de que en la parte de, otra parte, va relacionada a esta parte de coach, sobre todo al resolver situaciones laborales, organizacionales, y con la parte de liderazgo. Ujú. En la parte de liderazgo estaba leyendo un tipo de liderazgo que le llaman liderazgo de servicio y que se me hace muy bueno esta perspectiva. En la cuestión del liderazgo de servicio, pues aquella en donde un líder sirve, o sea, Se sirve a pone los al... demás. Sí, sí, sí. Y esta parte del liderazgo tiene dos facetas o dos momentos. Uno en que el líder pues, actúa como pues, el líder estrictamente de la organización, en el cual él plantea la misión, los objetivos y da el encuadre. Y hay otra parte que una vez sentado esto, entonces deja, entre comillas, de ser el que manda o el que dirige y se pone ahora al servicio de los demás. Qué impresión. Y esta parte, cuando dice uno al servicio de los demás de su grupo de Sí. trabajo, quiere decir que se pone al servicio para lograr los Es objetivos de la que organización. la palabra servir como que siento que se ha prostituido mucho desde nuestros servidores, Ajá. hasta, pero si te vas como a la parte de la palabra, pues servir es funcionar, ¿no? O sea, que las cosas funcionen y ponerte al servicio de los demás es como no ponerte en una jerarquía, sino como ponerte como en un engranaje para que las cosas empiecen a funcionar, a servir, ¿no? Exactamente. Entonces aquí conecto con esa parte, la parte de los guías. Digo, pues entonces se ponen al servicio de todos los niños, Sí, pero no nada más de cada uno de los niños, sino además de todo el ambiente. sí. Que lo vuelve muy Y interdependiente, ¿no? exactamente, y esa es la parte sistémica. En la parte sistémica, un coach sistémico está al servicio de hecho puede ser un líder sistémico. Ujú. Si tenemos un líder sistémico, debe estar al servicio de cada uno de los elementos, pues de cada niño en este caso, y además del todo, Sí, wow. porque no se puede lograr en esta parte que aquí se tiene, que pues recuerdo que en alguno de los otros podcasts se menciona que hay algo principal, que debe haber orden en todo el ambiente, Ujú. o disciplina de un cierto orden. Sí. Entonces, pero si no estás al servicio del todo, pues no ves ese orden, sino simplemente estás con una persona. Pero debe estar al servicio del Sí, es todo. hasta paradójico, ¿no? Como el hecho de que, por un lado, tienes que verlo con esta perspectiva global, llamémosle, de ver todo el ambiente como un sistema. Al mismo tiempo, en este sistema ves la importancia de cada individuo. Y esto se lo veo paradójico porque sí es la importancia del individuo, pero al final cada uno afecta por completo a todo el ambiente Exactamente, o todo el el ambiente. sistema. Sí, algo que podríamos pensar, no sé, se me viene el ejemplo de que o el ejercicio que hacen resolver un conflicto Ujú. entre los niños. Nos han comentado que cuando llega a haber un conflicto entre dos niños, dejan que los niños se pongan pues, de acuerdo en resolver su conflicto, que ellos lo resuelvan. O sea, ciertamente ven al niño
que tiene una situación, Sí. pues a lo mejor le dan una cierta, pues, guía para que él también, por sí solo, pues, se vea que si hizo algo bien, algo mal, o cómo afectó al otro individuo. Y además que entre los dos, ya como, un sistema de dos, Claro. resuelvan el conflicto. Y cómo es, y cómo lo puedes ver si lo ves con la otra perspectiva, como este conflicto, que puede ser de dos en un ambiente de 20, pues es un porcentaje muy bajo, pero esta fricción está alterando toda la dinámica Exactamente, completa. exactamente. Y para eso están los días, para que están viendo el todo también. Sí, Entonces, pues sí veo que hay una parte sistémica en la cual los guías, pues lo tienen, ya de forma, pues natural o a través de su metodología de educación. sí, que no es impositiva, sino es tú, yo te pongo los elementos para que tú descubras tu propio interés. Y eso Exactamente, también yo creo que en el individuo y sobre todo a corta edad le genera un sentido de confianza y pertenencia, ¿no? De decir, wow, importo en este ambiente, soy algo y lo que haga va a tener un impacto en todo lo demás. exactamente. Sí. Y hay otra parte dentro de las características del coach Sí. sistémico, es que debe ayudar, bueno, entre comillas, ayudar sin ayudar. Ujú. Te ayudo a que lo hagas tú solo, ¿no? Como esta parte. Exactamente. Y ellos dan, pues, a través de las preguntas que ellos le hacen a los niños, que en algunas ocasiones pues, me ha tocado ver que el niño pues, quiere la respuesta, ¿no? Sí. Inmediata, pero el guía no se las da. El guía, pues, a través de otras preguntas, trata que el niño encuentre sus propias respuestas. Sí, sí, así como plática con Yoda, ¿no? O sea, obviamente Yoda tiene todas las respuestas, pero descúbrelas, ahí está el aprendizaje. Sí, Formula entonces, estas hipótesis, ¿no? exactamente. Entonces ayuda finalmente a que el niño encuentre sus propias soluciones y respuestas. Oye, ¿y tú en este camino, en qué te has transformado? ¿Cómo llegaste, digamos, antes de entrar al Chiaravale o al sistema Montessori? Y cómo todas estas cosas que eres, que estudias y que ahora lo vives con tus hijos, ¿en qué te ha transformado? O sea, ¿hay un antes y después de Norberto? Em, sí, aunque, bueno, no lo veo tan tangible, tal vez sea Ajá. porque me es difícil a mí, a veces, aceptar, Ujú. finalmente, aun y cuando uno ha tomado varios cursos de desarrollo humano y todo, ciertamente, pues empiezo a aceptar varias cosas, pero aún y con eso, luego la parte inconsciente, pues nos traiciona Claro. No, y si ya fuéramos perfectos estaríamos en otro lado, ¿no? exactamente. Lo que sí puedo decir, bueno, por un lado me abrió más, me hizo, me decían antes de que era muy callado. Mm. Tal vez lo sea ahora, pero es mucho menos, ¿no? Creo que eso, mi desenvolvimiento de interacción con las personas fue mayor, con más confianza. Sí. Son pues, rasgos que luego yo palpo y que puedo decir rápidamente. Este, a través de este desarrollo humano también me permitió dar el paso para casarme. Yo, Ok. bueno, no es... mm, cabe decir que no me casé tan joven. Ajá. Sin embargo, creo que he tenido siempre mucho vínculo con mi familia de origen. Mi mamá todavía vivía aquel entonces, pues ya vivió en Toluca, mi familia estaba en Toluca. Pero como que ese vínculo de siempre estar allá, estar allá, estar allá, no me permitía estar aquí. Ok, sí, claro. Y el estar aquí, pues es dejar que llegue lo que tenga que llegar, ¿no? Muy anti-mente científica, ¿no? Como pues dejemos que llegue lo que tenga que llegar. O cómo se O contrastan.
Anticientífica, bueno, porque finalmente es una parte de desarrollo humano Sí, y la parte de desarrollo humano, interacción social, pues se aleja un poco ya de lo científico. sí. Entonces, es la parte que digo, bueno, hay que también, pues desarrollarse, ¿no? Sí, equilibrar, Que ¿no? es También. hacer el equilibrio. Que digo, este ya es opinión personal, ahorita lo podemos debatir, pero también como que el extremo cientificista a veces deja de lado como la parte hermosa o milagrosa de ciertos fenómenos que suceden en la vida cotidiana, ¿no? Como no sé, como el amor o la voluntad, el hacer, como que a veces no empata mucho, ¿no? Y cuando una mente es tan racional, a veces deja estas partes como que son, desde mi perspectiva, innatas en el humano, ¿no? Y en el mismo cosmos, como este orden bello, a veces no Claro. tiene estas explicaciones, ¿no? Sí, y lo deja uno, puede ser por el tiempo, también uno Sí, se dedica de plano a su trabajo, sí, a querer, se encierra uno, sí. Que se es vuelve, cómodo también, ¿no? O sea, como llegar a este espacio seguro donde te puedes ajá, perder en el sentido positivo de sumergir, ¿no? exactamente, En tus pensamientos y en tu obra. exactamente. Y la otra parte que puede ser, pues, muy rígido, que, pues, mis ideas, nada más, pues, todo racional, 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 sin dejar pasar la parte emocional. Sí. Pero que creo que amarra muy bien con quién eres, porque pues, esta parte científica, sistémica y ahora como papá, pues ya, implica el mismo proceso de observar, explicarte y concluir, ¿no? Para tomar nuevas decisiones o partir de ahí. Mm, Sí, podemos verlo de esa forma. Ya nada más habría que agregar que en la parte científica siempre, bueno, pues, quiero resaltar que, para hacer esta distinción, que además de experimentar, se debe de corroborar a través de matemáticas. Tiene que ser comprobable matemáticamente. Matemáticamente. Entonces aquí hay una parte importante en la parte científica que es muy importante, que las matemáticas son importantes, que las ecuaciones, que son las que nos dan una, pues, en cierta forma, precisión, en el Sí, sentido de que un fenómeno se puede describir a través de una expresión matemática. es una... A ver, el tema de matemáticas a mí me sorprende, pues, sobre todo porque es algo descubierto, no es inventado, ¿no? O sea, es algo que a través del tiempo se fue encontrando. Pero a mí lo que más me llama la atención es cómo las matemáticas, a veces como alumno o estudiante dices, puta, las matemáticas, pero al final te dan esta capacidad de abrir tu mente y empezar como a hacer tangible lo que a veces solamente son fenómenos, ¿no? O cómo vives toda esta parte. Mm, Bueno, aquí no hay más, si está uno al lado científico, pues tenemos ya establecer una relación matemática Sí, con la cual se describe el fenómeno. Y yo creo que aquí en mi parte, pues trato de desligarme un poquito, porque si no entra uno en conflicto. sí. Pues ya si estoy en la parte humana, bueno, pues me olvido un poquito de las Sí, sí, matemáticas sí. y ya. Pero está padre, o sea, a mí se me hace increíble que tengas esa capacidad de olvidar de alguna forma, digámoslo alegóricamente, quién Sí, eres de tu parte rígida de la chamba ajá. para entrar en una exploración de la persona. O sea, o viceversa, ¿no? Cómo puedes soltar también esta parte emocional tal vez Sí. para irte hacia los hechos nada más. Sí, bueno, pues no sé si esté bien o esté mal. Finalmente creo que he encontrado, pues, una solución allí, porque si no se vuelve un círculo vicioso en el cual a lo mejor no encuentra una solución. O sea, hay una parte emocional que no necesariamente vas a explicarla con ecuaciones o no la vas a explicar con Sí. ecuaciones y entonces, O a veces siento que yo siempre he dicho que o sea, es como este contraste entre que o sea,
la ciencia te puede arrojar todos esos datos, pero queda como siempre un eslabón perdido, que muchos le pueden llamar Dios o universo, pero al mismo tiempo, si lo volteas a esta mente que es mucho más esotérica, pues puede tener el 99% de sus datos confirmados personalmente de no, es que sí, Dios sí existe, pero le falta ese 1% que le daría, que amarraría todo, ¿no? Siento que está muy ligado entre la parte científica y la parte de religiosa, pero no en la parte de religión, como Ujú. de institución, sino del encontrar esta paz, estas verdades universales, ¿no? O sea, siento que siempre están como jugando, o sea, son contrastes, pero que al final siento que buscan la misma respuesta, como ¿quién creó todo esto? Que, o sea, ¿de dónde surgió todo, no? O sea, en la parte científica, fíjate que, bueno, no está uno buscando quién creó todo, sino más bien cómo explicar determinado fenómeno. Sí, Yo creo que ahí puede encontrar una respuesta porque eh, finalmente dices, bueno, pues cómo es que giran los planetas alrededor del Sol, ¿no? Pero tienes un tema, un problema. No estás buscando por qué, si quisiéramos ligarlo, sí, supuesto, como mencionas, por qué Dios creó el el universo de universo. esta forma. No, o sea, en la parte científica necesitamos cuál es el problema, Es lo observable. cuál es el problema y encontrarle una solución o respuesta a través de una expresión matemática. Y a mí se me hace muy, muy loco porque ligándolo un poco con la óptica, dime si sí es cierto, porque lo que escuché me llamó muchísimo la atención. Sí, O sea, el ver, el observar tal cual, la luz o el fenómeno de luz, es un tema de hasta como de desfase de tiempo. O sea, tú estás viendo las cosas con cierto desfase porque es el tiempo en el que tarda la luz en reflejarse y en llegar hasta los ojos, ¿no? Hasta los sentidos. ¿Qué tan cierto es eso? O sea, de que las cosas ya pasaron antes de que nosotros la podamos percibir. sí, claro, en este caso pues, la luz viaja a la velocidad de la luz, Uh que es -huh. 300.000 kilómetros por segundo. Y entonces, para que llegue a nuestros ojos, si la luz se emitió pues, en el sol, para Sí, que llegue a nuestros ojos, pues, necesita pasar cierto tiempo. sí, 8 minutos, Es creo. O sea, tú aproximadamente estás viendo el sol, de lo que sucedió hace a ocho 8 minutos. minutos. Exactamente. Y las personas, o sea, yo interactuando contigo, porque tú también estás siendo reflejado por esta luz y eso hace que te pueda percibir, más allá de toda la parte subatómica, ¿no? Que también eres. O sea, esto también llega con un desfase, o sea, el cómo vemos a las personas o la materia aquí. En principio sí. Sin embargo, pues estamos tan demasiado cerca que la luz Es es casi... 300.000 kilómetros por sí, 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 segundo. está Y llega de manera instantánea, instantánea para percibida para nosotros. Claro, nosotros. claro. Eso, y además, pues como es una realidad percibida por ti y por mí, pues al final empatan, ¿no? O sea, este desfase, digamos, se empata con la percepción de todos los demás. Exactamente. Y Y en este caso, bueno, por ejemplo, recientemente, como ejemplo, además que en el mismo puede haber otro fenómeno, es- se construyó el telescopio Webb, que sí, tal vez los conoces. sí, claro. Este telescopio Webb te permite observar distancias, galaxias muy distantes, que fueron creadas se dice que muy en el inicio de la creación del universo. Pero ¿por qué es así? Porque están a una distancia muy lejana, que la luz que se emitió en estas galaxias se generó hace millones de años y apenas va llegando a la Tierra. Eso es... A mí me encanta. O sea, y tú podrías decir que si somos parte de este mismo fenómeno, o sea, hoy nosotros mismos somos como algo que está en constante expansión, o sea, nos estamos moviendo en ese sentido, o sea, somos parte de ese primer flashazo, llamémosle Big Bang, que hoy continúa con una experiencia humana. Mm,
bueno, pues, estamos siendo parte de este universo que de alguna forma se creó en algún momento, a través de, considerando esta teoría del Big Bang. Pues sí, se empezó a expandir el universo, se empezó a expandir, se crearon los planetas, se creó la Tierra, se creó la vida y estamos aquí nosotros. Oye, y como doctor en óptica, ¿qué representa para ti el web, por ejemplo, o sea, el telescopio web? O sea, cuando ya lo ves que está listo y funcionando y toda la información que podemos tener hoy, ¿cómo la vive un científico? Definitivamente es pues, un avance tecnológico, pues muy importante. Da pie a la generación de conocimiento, en este caso del universo, pues, de todas estas galaxias que se crearon al principio del universo. Entonces sí es un avance que, bueno, de alguna forma satisfactorio, da satisfacción que la humanidad lo esté realizando. Sí, que tengamos la capacidad, si lo ves ahora en la parte humana, sistémica, de darnos cuenta en este orden y jerarquía, dónde está el humano, ¿no? O sea, de entrada un puntito entre miles de millones de galaxias, pero por el otro lado, un observador que puede ver cómo fue creado todo, ¿no? O sea, siento que es como un punto muy de intersección entre el cosmos y el humano. Como, órale, date cuenta de todo lo que hay. Ujú. Y al mismo tiempo valora todo lo que eres, porque está casi imposible que estés vivo o que seas consciente de verlo, ¿no? Sí, bueno, es impresionante bueno, plausible, el hecho de que seamos, pues, ahora sí, unos seres vivos y que Sí. nos tengamos conciencia y que sepamos que, bueno, pues no hemos encontrado alguna otra civilización Sí, y que en algún otro probablemente, planeta, ¿no? sí, como dices, y aparte, pues tampoco nos han encontrado, al menos no, no Exacto. nos han dicho, o sea, ni estamos buscando, ni nos han encontrado, ni hemos encontrado. Bueno, podemos decir nosotros que no hemos encontrado, Ah, sí, quién sabe si ya, o ya nos ¿verdad? estén viendo, sí, es método científico de cósmico. Oye, y también ahora como con estos grandes avances y retomando un poco la parte de formulación de preguntas y cuestionarnos, ¿tú cómo vives esta era que ya nos está tocando de inteligencia artificial? ¿Lo ves como un hecho positivo o cómo lo vives como científico? Sí, aquí hay muchas preguntas y dilemas al respecto. Sobre todo si pues preguntas, digo, pues, ¿qué más va a pasar, no? Ujú. Con esto de la inteligencia artificial. Pues lo estamos viendo ahora que pues podemos, pues ya en nuestros celulares tenemos ahí las aplicaciones de Sí. inteligencia artificial. Cualquier pregunta que le hagas te la contesta. Y que son allí, que son aplicaciones, sí, Ujú. y van encontrando o tienen cierta metodología para encontrar tu respuesta, ¿no? Este, en la parte de dilemas es de que, eh, pues dada las diferentes formas en que podemos aplicar la inteligencia artificial, el dilema que puede ser cuestionable o no, es de que si el ser humano que la crea o que da una cierta aplicación lo va a hacer para bien o para mal. Claro. Porque finalmente es el humano el que interacciona de inicio con la inteligencia artificial. Sí. Entonces, dices, bueno, pues, la puede crear para bien, para que no, que la inteligencia artificial se rija con cierta, entre comillas, Ética. ética, entre Sí, comillas, claro. pero no es un humano, es una programación. Pero también puede ser que lo dirija hacia otro tipo de ética, o más bien algo que, De algo bueno, destructivo, ¿no? exactamente, que sea Está en destructivo. cañón. Oye, y en la parte de generación de preguntas, de cuestionamiento, ¿cómo lo ves? O sea, ¿tú crees que es un atajo o es una expansión o sea, un atajo me refiero como con connotación negativa, como, ay, o sea, ya estamos limitando nuestro cerebro con esta capacidad de cuestionar y razonar porque ya tenemos la respuesta automática, o al revés, está dejando espacio para mejores preguntas.
Yo creo que es un área de oportunidad, más que de atajo. Finalmente es un desarrollo científico, y si lo vemos de manera positiva, Sí. entonces podemos encontrar solución a más problemas. El año pasado, uno de los premios Nobel, bueno, más bien el descubrimiento científico que hizo merecedor al premio Nobel en física fue precisamente una aplicación de la inteligencia artificial. Y allí, por ejemplo, en el área de química, el poder encontrar diferentes tipos de estructuras químicas a nivel teórico puede ser muy demandante en el tiempo de cómputo. Pero utilizando inteligencia artificial, esos tiempos de cómputo se reducen. Sí, claro. Entonces es una aplicación muy Sí, puede tangible. procesar información muchísimo Exactamente, más rápido. más rápido. Que está... ¿Tú lo usas? ¿Tú usas inteligencia artificial? No, ¿No? hasta el momento no. Para nada. No, hasta el momento no. Ok, es que es como abrir una puerta de no retorno también, ¿no? No lo ves tan drástico. Digamos que no lo vemos en ese sentido, simplemente aquí está la oportunidad, Sí. puedo llegar a utilizarlo. Yo en mis estudios, precisamente estudio estructuras atómicas, digamos, cómo se van formando los átomos. Sí. Si tienes un átomo A, un átomo B, o un átomo C, y así puedes tener 100 átomos diferentes. Entonces, ¿cuál va a ser la estructura final? Y en un desarrollo de cálculo numérico, pues yo lo puedo configurar, pues lo pongo en el espacio, todos los átomos que pueda tener, pero en una posición determinada. Y hago un cálculo. En el cálculo debo encontrar la energía de este sistema. Para que el sistema sea estable, la energía debe ser la mínima posible. ¿Eso le da la forma a la estructura? Exactamente. Wow. Pero al hacer un cálculo a lo mejor me tarda, pues no sé, son en días, Sí, Pero claro. puede ser días. Te puedo decir, por ejemplo, es una semana. Pero hay que, esta es una configuración, pero hay que probar, no sé, miles de configuraciones. Sí, Entonces, claro. Es el trabajo de una vida. exactamente. Entonces, con inteligencia artificial puede ser la metodología más rápida. Oye, Oye. y tiene que ver, no entiendo el tema de la computación cuántica. O sea, va por ahí también el hecho de que, o sea, que no entiendo realmente a qué se debe, qué quiere decir eso de computación cuántica. Em, sí, hay un área dentro de la física que se llama mecánica cuántica. A nivel atómico, la dinámica, digamos, de los electrones se rigen por leyes que son diferentes a lo que vemos macroscópicamente. Macroscópicamente, pues, tenemos las leyes de Newton. Pues tenemos aquí pues, una pelota, la aventamos. Al aventarla, pues vemos que puede seguir una trayectoria parabólica si la aventamos. Sí. Y esto es que tenemos la acción de la gravedad que va a caer a la Tierra. Pero estas leyes de Newton a nivel atómico dejan de aplicarse. Hay otras leyes y hay otra de dinámica debido a que hay nuevas restricciones en que los electrones siguen. Entonces, en estas nuevas, a nivel subatómico, pues es la mecánica cuántica la que debemos utilizar. Sí. Esa Que es la son parte otras cuántica. leyes. Sí. En la parte cuántica, lo cuántico se hace referencia a que muchas cantidades son discretas. Algunas cantidades físicas son discretas, no continuas. Como el caso de la energía. En la parte, y eso es lo cuántico, que está cuantizado. Ok, o sea, cuantificado será. Exactamente. Ok. Entonces aquí pues yo me pongo a correr, digamos que puedo adquirir velocidades 1, 2, 3, 4 y no 1.2, 1.3, 1.4. Sí, Y no. sí lo puedo y voy aumentando mi velocidad y mi energía, pero de manera continua. Sí. A nivel atómico, las energías de los electrones permitidas es por saltos. Eso es por lo que... Esa es la parte cuántica, a que se refiere lo cuántico, cuantizado. Y estos saltos son, sí, o sea, es de aparecer y desaparecer. O sea, ¿eso es cierto? O sea, que se mueve, o sea, no sé si tenga que ver porque soy un ignorante en esto, pero
lo que he entendido es que los átomos cambian de lugar sin darte cuenta. O sea, están aquí y luego están En otra... en otro lugar. Sí, que lo puedes ver como un salto. Hay un Sí. salto cuántico. Y Pero no es una exactamente. línea recta. O sea, realmente sí está comprobado que aparece y desaparece. Sí. Wow. Bueno, ahí hay otro efecto en el cual pues, se hace referencia que le llaman un efecto túnel. Ok. Y sí, pues está en una posición y te aparece en otra posición. Y Y eso somos, porque... de alguna forma. O sea, al estar conformados de átomos, también tenemos Ese, esto realmente somos, ¿qué somos? Somos como un holograma que está apareciendo y desapareciendo, pero el ojo lo ve como un continuo o qué. no, aquí en esta parte, digamos que es la parte, hay que ser cuidadosos Ujú. en no mezclar los conceptos. Ok, Entonces hay mucha parte que puede ser a veces ciencia ficción sí, o a veces en la extrapolar estos conceptos. Este concepto de aparecer o desaparecer o efecto túnel sí, es un fenómeno que se da, digamos, en los electrones cuando se encuentran un cierto potencial y con ciertas condiciones pues, hacen el efecto túnel. ok, Aparecen y desaparecen. Pero es un electrón a nivel subatómico. No hay que extrapolarlo a nuestra vida sí, diaria. Pues ya es un mundo macroscópico y el decir que yo, humano, puedo estar aquí y de repente me vas a ver sí, allá. claro. Sí, Este, y no lo decía como tanto a ajá, teletransportarte, sino como efecto vibratorio que nos conforma, no sé, tanto todo este sí, movimiento que hace que exista, no sé, la piel, los órganos, todo, que está sucediendo ahí, ¿no? sí. Sí, pero precisamente nada más como que a irnos con cuidado en ir definiendo esos conceptos Sí, sí, sí. y no saltarnos rápidamente a otros. Si no me quieres llevar a la parte Ah, de... sí, y esto es porque los elementos no son los mismos, en este caso estamos hablando de electrones y de repente nos saltamos a otro tipo de Ya, sí, partículas es otra cosa. y con otras condiciones. Ya. Y entonces el efecto ya puede ser distinto. Entonces, como que nada más allí es la parte que hay que tener cuidado. Y cuando me refiero a no extrapolar los fenómenos. Que se me hace increíble que lo digas porque nos pone en orden y nos puede también poner las líneas de cómo poder tener una conversación Sí, nutritiva realmente sin estar cambiando de tópicos, ¿no? Que a veces exactamente. sí, Sí, el problema, sin cambiar el problema, porque exacto. lo extrapolamos, ya cambiamos el problema y entonces ya como que ya no es válido seguir hablando. Claro, ya no estás hablando de nada. Ajá. Sí, claro, claro. Oye, pues me encanta tenerte aquí. Creo que he aprendido mucho. Se me hace increíble, como te lo decía, que tengas esta capacidad de adaptarte a diferentes Sí, conocimientos, incluso a la misma vida, y que hoy lo puedas manifestar aquí en un podcast conmigo y que hayas tenido esta apertura. Te lo agradezco muchísimo, Norberto. sí, gracias Gerardo. Antes de finalizar, Sí, me claro. viene de hace rato me venía a la mente un, como no una anécdota, sino, bueno, el hecho es de que estaba leyendo o recordaba que había leído que Richard Feynman es un científico. Sí, el de la luz, ¿no? No, Ah, él estuvo involucrado, lo que se le conoce porque estuvo involucrado en el proyecto que generó la bomba atómica. ok. Es un científico muy famoso dentro del ambiente científico, es más conocido. Ujú. Este, ganó un premio Nobel. Y luego, parte que quiero resaltar es que, por un lado, él decía, este, bueno, a él no le gustaban los reconocimientos. Y esto me acordé porque en algún momento, pues bueno, no en algún momento, sino aquí en el ambiente Montessori, pues no se les está felicitando a los Ah, sí, niños sí. cuando logran algo, sino más bien hacen bien su trabajo y se les acostumbra a que ellos deben hacer Sí, bien su claro. trabajo, Sí, sin sí, sí. estarle incentivando, Esperando. porque no es el incentivo el que debe moverlos, sino más bien el, el que hagan bien las cosas. Sí, Es como lo veo.
Él en particular, bueno, pues a lo mejor él tenía una versión a los reconocimientos, no lo sé, eso es ya parte humana. Sí, sí, sí. Sin embargo, él decía, pues, cuando le dieron el premio Nobel, bueno, pues sí, le aceptó el premio Nobel y todo, pero dice, pero pues que a él no le cabía el por qué unas ciertas personas deberían decidir si alguien Sí, sí, sí. No lo merecía un hacían ni Nobel. más ni menos. Ni... Si a mí, pues digo, el placer, más bien decía, el premio ya lo obtuve desde antes. Sí, claro. Y el premio fue el placer de generar ese conocimiento o el de saber por qué de las cosas. Que... Mm, Me viene a la mente, porque de hace rato lo tenía como que aquí Sí, sí, de sí. decirlo, ese y el otro, también de Richard Feynman, que decía que de niño, su papá fue el que influyó mucho también en su formación. Y, y le decía que, que en lugar de aprenderse pues, los nombres pues, de las cosas, que decir, bueno, pues si vas al bosque y dices, este es un gorrión, este es un venado, este es eh, pues un oso. Sí. Decía, bueno, pues mi papá dice, pues sí sabes muchos nombres y todo, dice, pero pues a la vez no sabes nada. Lo importante es saber el porqué de las cosas. O sea, no los nombres, sino por Porque es... qué, por qué pasa esto, cómo es que funciona esto, cómo funcionan las cosas. Bueno, saco Esa a me hace mención estas increíble. dos reflexiones como pues tal vez ir yendo finalizando el Sí, podcast muy de hoy. montessoriano y extendiéndome un poco en esto, creo que también es muy sistémico, hablando primero de este reconocimiento que a veces buscamos, que generado por nuestros padres tal vez de bien, mal, premio, castigo, llevado a la vida diaria también, pues vamos, ¿por qué estamos haciendo las cosas, no? Por el hecho de disfrutar el proceso o por el reconocimiento que podríamos tener o no tener, ¿no? Y eso Exactamente. me encanta porque, pues, claro, hace todo el sentido, o sea, no, si le preguntas a Messi por qué, o sea, qué es lo más importante, pues no fue tener la copa en la mano, sino haber hecho todo un partido o torneo, no sé, para que era lo que disfruta, que al final Claro. tenía un resultado. Levantaste la copa, pero no era levantar la copa lo que quería, era jugar y ganar, ¿no? O sea, o jugar y competir, no sé. Sí, o hacer bien las cosas, Estar bien las simplemente. cosas, sí. Ya después, como dices, el premio llega. Sí, y luego también como humanos, la capacidad que podemos tener de sobreponernos a los fracasos y a las victorias, creo que Sí, también tiene que ver con este estímulo de reconocimiento, ¿no? O sea, no sé, le preguntaban a Shaquille O'Neal que cuál era su superpoder y decía que ante el fracaso o ante la victoria, él siempre estaba ecuánime y con ganas de aprender. Entonces, el día que ganaban el campeonato, al día siguiente ya lo había olvidado. O sea, era, venga, otro, no, un día más. No puedo vivir pensando que ya fui campeón toda mi vida. Tengo que seguir viviendo, dando de comer a mi familia. claro. O igual con los fracasos, no me puedo quedar ahí atorado de, no, no ganamos, soy el peor y pude haber hecho eso. Rápido aprendí, me moví, ¿no? Esta ecuanimidad que se requiere también Sí, y para... Y resiliencia. resiliencia, sí. Ujú. Y la otra parte que me encantó que es el por qué que dices. O sea, creo que con esto nos podemos ir, ¿no? O sea, son cualidades que, bueno, al menos creo, y poniendo esta pregunta como, ¿qué cualidades vemos en estos próximos líderes del mundo, líderes de empresas, de organizaciones? ¿Tú cuál crees que sea la cualidad esencial que deben de tener las personas? Sí, fíjate que esto lo conecto con la parte de líderes serviciales, que se me Sí, parece que puede ser una buena perspectiva sí, de poder serlo a nivel cotidiano, de hecho en la vida propia, no necesariamente que estemos en una posición sí, claro. directiva. Este, es la de tener esta que le llaman ahora la inteligencia emocional.
Y además la inteligencia que le llaman sistémica Ujú. e inteligencia espiritual. Que de hecho son tres características que menciona que un líder de servicio debe tener para La... poder servir a los demás. La inteligencia emocional, bueno, pues es el conocerte a ti, tus emociones y Sí. poderte expresar. Una inteligencia sistémica es de que pienses, te conozcas a ti y pienses que tú impactas en todos los demás y que los Ujú. demás te impactan a ti. Y así todos los demás. O sea, tengas una visión de todo el sistema, no nada más enfocado a una persona. Y la otra inteligencia espiritual, que son los de los valores o tus fines. Sí que es mucho más, o sea, te puedes sumergir por completo ahí, creo. Eh, Siento que hablando como en el tema de educación, como entes, pues también tienen cierta parte de espíritu, del, Sí, de estas razones de ser, ¿no? Y cada, no sé, hasta incluso divagándome, el mismo Montessori, no porque nada más sea este, pero o sea, el Montessori tiene cierto, llamémosle alma de tipo de educación, a, no sé, otro tipo de método que también tiene su propio espíritu, su propia razón, y al final de alguna manera convergen y son perfectas entre sí, pero cada uno va aportando o va sirviendo de diferente forma, ¿no? exacto. Sí, y adicionalmente, bueno, pues ya dentro de esta formación de líderes de los niños en la vida, este, dada mi parte científica, creo que la parte de razonamiento, Ujú. que en el líder de servicio lo asocio a la característica que llaman de conceptualización. Sí, es una parte de razonamiento y también de visión, Mm, que tengan un propósito sí. y que no vayan, pues nada más logré mi objetivo que yo tenía, sino que vayan más allá. Qué interesante que hables de propósito cuando tienes una mente también muy analítica, porque siento que la parte de propósito es muy de la parte humana, ¿no? O sea, del ser. Sí. Sí, sin embargo, pues también puede ser algo objetivo, Sí, algo tangible. Pues, sí, sí, tienes un sí. objetivo Claro. y además no nada más enfocarte a ese objetivo, sino una visión más allá de eso. Sí, como la misma construcción del web, ¿no? O sea, ¿cuál era el propósito? Ver el cosmos, de estudiarlo, ver cuántos años tenía, qué más había. Sí, Claro, se puede llevar a todo a igual, de igual forma. Pues me encanta. pues sí, Gerardo, pues Muchas gracias mm, por estar aquí, Norberto. De no, verdad, pues gracias a ti también. el micrófono está abierto siempre que quieras venir. Muchas gracias. Podemos organizar algo. Incluso estaría padre que, no sé si se pueda, yo aquí comprometiéndote, pero me encantaría, no sé, que los niños puedan ir al CIO y que es el Centro de El Investigación centro en sí Óptica es donde trabajo, sí. y que vean cómo trabaja un científico, porque luego creo que hay muchos niños que tienen esta chispita de científico, pero luego el mundo o el mundo al que se enfrentan lo va durmiendo o no, o tal vez porque no saben hacia dónde lo puedes dirigir, ¿no? Este conocimiento. Claro. Sería padrísimo que vean hacia dónde o qué métodos aplicables hay en la ciencia, que es todo lo que tienen. Sí, claro, ahí en el centro sí, está abierto para recibir visitas. Ah, buenísimo. Ujú, Lo organizamos. está muy Pues bien. muchísimas gracias. Pues gracias a ti también. Gracias, gracias. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.